Hoy vamos a hablar del motor rotativo. ¿Qué es un motor rotativo y cómo funciona, no? ¿Es mejor que un motor convencional a pistones? ¿Y qué le espera para el futuro? Así que abróchense los cinturones y aceleremos hacia la casa de tu hermana para aprender un poco más a fondo y profundo sobre los motores rotativos. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Buenos días, tardes o noches, caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos y sean bienvenidos a este su canal de autos para toda la familia. Y estoy aquí para contarte que primero que nada, ¿dónde podemos ver este tipo de motores? Muchos de ustedes van a decir, Mazdas, bueno, pues tienes toda la razón, como en el Mazda RX-7 y en el Mazda RX-8. Y es que 3 generaciones continuas del RX-7 y la única generación que hubo del RX-8 han tenido este tipo de motor. Y todos estos autos han tenido un motor rotativo de solamente 1.3 litros, que ha podido producir hasta 232 caballos de fuerza. Y eso es mucho macho power para tan poco volumen. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata, chavales. Yo veo porno porque ahí se aprende a hacer el amor. Ay, yo soy un hombre ya. Un motor rotativo es un tipo de motor de combustión interna, en donde la pieza principal para dicha combustión, el rotor, rota. ¡Espectacular explicación! Nunca me he medido, pero sí estoy algo voluptuosa. Y bueno, pues el rotor es en esencia un pistón que rota, valga la redundancia, nuevamente en la cámara de combustión. No se necesita ningún otro mecanismo para dicha combustión. Mientras tanto, en un motor a pistones se necesita un complicado sistema mecánico que involucra como pieza principal al cigüeñal para convertir el movimiento ascendente y descendente de los pistones en rotación hacia tus neumáticos. Y esa podría ser la diferencia principal entre un motor rotativo y un motor convencional a pistones. Ahora, el motor rotativo también es comúnmente llamado motor Wankel o Wankel rotativo. Y esto, damas y caballeros, es porque fue originalmente concebido, inventado por el ingeniero alemán Felix Wankel. Fue en 1929 cuando generó la primera patente para este motor. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, Wankel trabajó en NSU Motor Company, una compañía alemana dedicada a hacer motocicletas. Y fue ahí donde se puso a investigar y a desarrollar su motor rotativo. El primer motor tenía una estación de combustión y un rotor estacionario, pero habían demasiadas limitaciones para ese diseño. Dejó que su equipo de ingenieros trabajara en cambiar el circuito, básicamente invertir las cosas, y fue así como en 1958 ya teníamos el primer motor rotativo funcionando. Y es ahí, luego de que la compañía de motocicletas donde trabajaba Wankel anunciara que tenían un nuevo diseño de motor, muchas compañías de automóviles comenzaron a comprar la licencia para producir motores rotativos. Vimos algunas jugadas con este diseño, como por ejemplo en el Chevrolet Aerovet, en el Chevy Vega también, Mercedes C111, Citroën M35 y por supuesto el famosísimo Citroën GS Rotor. Premio Nobel, Otto, premio Nobel. Pero aunque no lo creas, una cantidad masiva de esas licencias por el motor rotativo terminaron estando en Japón. Y la compañía que más fe, plata y desarrollo le puso al tema fue Mazda. No falta el respeto, si no soy cualquier cosa, señor, soy el acusado. Ahora, ¿cómo funciona este motor exactamente? ¿Ok? A diferencia de un motor tradicional a pistones, un motor rotativo no tiene un sistema de distribución de combustible, ni siquiera tiene un sistema de cigüeñal. Oh no, este motor funciona con un engranaje central que hace al final del día girar tus neumáticos y el rotor hace las de pistón. Ahora, igual que en un motor eléctrico tenemos un rotor y un estator, que viene a ser una especie de cilindro gigante en donde va a girar el rotor central. Ahora, el diseño es bastante simple y para nada complejo, ¿ok? Tenemos un rotor triangular central y cada vez que gira, el apex o las puntas o esquinas de este motor triangular se mueven en un patrón de curva, tomando la forma de la cámara de combustión en donde está girando. Es ahí dentro donde la mezcla aire y combustible va a entrar en ignición. ¿Por qué? Porque al girar el rotor comprime y achica el tamaño del espacio para la combustión que tiene la mezcla aire y combustible. Y es así como tenemos una densidad de potencia enorme a pesar de tener un bajo volumen de desplazamiento del motor. Entonces, otro de los beneficios que tiene este motor es que tiene menos partes móviles que un motor a pistones. De hecho,
son de 35 al 40% menos piezas. Ahora, hablando de tamaño y peso, si comparamos la dimensión de un motor rotativo contra otro motor a pistones que genere la misma potencia, la dimensión del motor a pistones será el doble literalmente. Y es por eso también que un auto con un motor rotativo es más fácil de acelerar, tiende a ser mucho más ágil, tiende a ser más suave en la aceleración. Además de eso, el motor rotativo no sufre de mucho estrés a altas RPM, por eso puede girar muy alto en las mismas. Y hasta tendrá confort en el andar, al ser mucho más pequeño y al tener muchas menos piezas móviles y estar mejor balanceado que un motor a pistones, damas y caballeros, un motor rotativo genera muchas menos vibraciones para con la cabina del ocupante del vehículo. Ahora, al igual que el motor a pistones, tenemos un motor de 4 tiempos en el caso de un motor rotativo. Tenemos la primera fase como el intake o cuando entra el aire, luego tenemos la compresión, luego tenemos la combustión y luego tenemos el escape. En la fase del intake o la entrada de aire se lanza la mezcla de aire y combustible a la cámara de combustión. Mientras el rotor comienza a girar, entonces pasamos a la segunda fase, la fase de compresión. Ahora, cuando llega al punto de compresión máxima, el menor espacio posible para que esté en la mezcla de aire y combustible, pues entramos a la fase de ignición, en donde 2 bujías van a iniciar la chispa para cataplum. Y así llegamos a la fase de combustión, en donde entra en expansión todos los gases que están dentro de esta cámara de combustión, valga la redundancia, y eso permite que siga el movimiento rotativo. Y por supuesto el rotor lleva los gases hacia una válvula de escape, en este caso un puerto de escape más bien. Y así, damas y caballeros, comienza un nuevo ciclo. Ahora, en teoría este motor debería ser extremadamente duradero, damas y caballeros, por su simplicidad, porque no tiene tantas partes móviles y porque básicamente necesita menos combustible, ¿no es así? Su tiempo de vida debería ser mayor. La densidad de la misma cámara también es mayor, hablando de cantidad de metal. ¿Por qué son tan entonces? ¿Es porque soy negro? Bueno, el problema principal que tiene el motor rotativo es el mismo rotor, ¿ok? Al ser un triángulo y tener que cambiar de ángulos constantemente para generar el ciclo de combustión, el espacio que sella cada cámara generada por el rotor durante el ciclo de combustión es muy pequeñito, son básicamente solo las esquinas del triángulo. Entonces es muy común que comience a haber fugas entre cámara y cámara, lo que va a terminar impactando la eficiencia de la combustión en el motor rotativo y a largo plazo lo va a terminar destrozando. Y damas y caballeros, este movimiento constante nos guía hacia un desgaste muy rápido. Y esto sumado a que tenemos demasiada fricción entre todas las superficies dentro de esa cámara de combustión y la alta velocidad a la que puede girar este rotor, pues no contribuyen a la durabilidad de este motor. Sin mencionar que el motor rotativo no ha llegado al 100% a tener la capacidad, por lo menos no en sus generaciones más famosas, de lograr quemar completamente el combustible, así que no es precisamente ecoamigable a pesar de tener un motor pequeño. Ahora, hablamos de desgaste. Sí, se desgasta mucho más rápido porque todas las piezas principales están entrando en fricción constante y constantemente. En un motor a pistones, cambiar una biela, cambiar un pistón no va a ser tan traumático. Tienes 4 diferentes, 6 diferentes, 8 diferentes. Pero imagínate si tu motor solamente tuviese un pistón gigante, pues sería muy caro de cambiar porque es una pieza única que es vital para el funcionamiento de tu motor. Exactamente eso pasa con el motor rotativo. Y por supuesto, al haber tanta fricción, te imaginarás, pues se puede evitar con aceite, ¿no es así? Claro, los ingenieros dijeron lo mismo, pero por supuesto se necesita mucho más aceite. Para empezar, es normal que el motor rotativo consuma aceite, ¿ok? Mientras que eso es una señal de muerte en un motor a pistones, en el motor rotativo es normal. Así esté nuevo, ese motor va a consumir el aceite. Y de hecho te va a consumir 1/4 de galón de aceite aproximadamente cada 800 kilómetros de recorrido. Entonces, damas y caballeros, considerando todos estos motivos, ya podemos saber por qué el motor rotativo no despegó y no es un boom en muchas marcas, y ni siquiera el propio Mazda lo sigue utilizando. ¿O sí lo sigue utilizando? Pues de hecho en los últimos 10 años ha habido un silencio absoluto sobre los motores rotativos y Mazda ya no dice nada de que son lo mejor y etcétera, etcétera. Pero han creado una pequeña unidad que por el momento solamente sirve como un extensor de rango para vehículos eléctricos, ¿ok? Algo así como la creación de un híbrido que en lugar de un motor a combustión interna normal a pistones tiene un motor rotativo. Esto para el Mazda MX-30, que le permite recargar la batería con la eficiencia de su pequeño motor rotativo y de esta manera tener más electricidad para andar por más kilómetros. ¿Más performance? No, para eso ya no sirve y probablemente nunca más sirva el motor rotativo, porque si bien es bueno para hacerlo, no es bueno para ser constante haciéndolo. Así que, damas y caballeros, estaría siendo bastante sensacionalista si dijese que el futuro del rotativo es incierto, porque incierto no es. Claramente murió hace mucho y solamente nos quedan bonitos recuerdos de los que fueron los RX, o mejor dicho, bonitos recuerdos para los que no fuimos dueños de un RX, porque qué carro de
por el amor de Dios. Bueno, lo intentamos. Y como siempre, con una buena noticia, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Oigan, chavalillos, no dejen de escuchar Amigo Trader, el podcast de finanzas en donde estoy participando, donde el entretenimiento se junta con el mercado financiero. Encuéntranos en YouTube como Amigo Trader Es y en todas las plataformas de audio también como Amigo Trader Es, y también en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Amigo Trader Es. Está bastante interesante, en donde no te vamos a enseñar a hacerte millonario, pero con mi buen amigo, el economista experto colombiano Sebastián Irreverente, vamos a lograr guiarte por el camino de la luz para tener unas finanzas que te lleven a la tranquilidad financiera, princesita. Y yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao!